Francisco a Diario, un camino de hermanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta edición. Nosotros contentos de recibirlos y darles la bienvenida a cada uno de los que se suman desde distintos canales. Estamos hablando de los oyentes de Radio María Argentina. Bienvenidos a nuestros seguidores del canal de YouTube y también a todos los televidentes que nos van siguiendo a través de los distintos canales de cable. Nosotros contentos por compartir con ustedes los gestos, las palabras de Francisco que nos van animando en nuestra misión cotidiana. Los dejamos a continuación con los adelantos para el día de hoy. Como el buen samaritano, durante la reflexión del Evangelio, el Santo Padre propone aprender a ver y ser compasivo con los hermanos. Dadores de vida. En el video del Papa de julio, Francisco afirma la capacidad de los mayores para seguir aportando desde las raíces a nuestras comunidades. La economía de Francisco. El Papa viajará a Asís para participar del evento donde jóvenes del mundo proponen ejemplos para una economía más respetuosa de las personas. El Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus Dominical, una de las actividades que no ha suspendido en el marco de las vacaciones de verano en Italia. En esta ocasión, Francisco hizo referencia al samaritano del Evangelio e nos invitó a ser compasivos como este personaje. En el 15º domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco dirigió la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. En esta oportunidad, Francisco reflexionó sobre el Evangelio del día que relataba la historia del buen samaritano. En este marco, el Santo Padre exhortó a los fieles a ser discípulos del camino. El Papa explicó que el discípulo del camino es un discípulo de la compasión, que aprende a ver y ser compasivo con el otro. Finalmente, el Santo Padre subrayó que caminando sobre las huellas de Cristo, este discípulo se convierte en viandante y aprende, como el samaritano, a ver y a tener compasión. Ante todo ve, abre los ojos a la realidad, no está egoístamente encerrado en el círculo de sus propios pensamientos. Ante esta parábola evangélica, puede suceder que culpabilicemos o nos culpabilicemos, que señalemos con el dedo a los demás, comparándolos con el sacerdote y el levita, o que nos culpabilicemos a nosotros mismos, enumerando nuestras faltas de atención al prójimo. Pero me gustaría sugerirles otro tipo de ejercicio, no tanto aquello de culpabilizarnos, no. Cierto, cuando hemos sido indiferentes y nos hemos justificado, debemos reconocerlo. Reconocer un error, pero no nos detengamos ahí. Pedamos al Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta y que nos ponga en el camino. Pidámosle que nos haga ver y tener compasión. Esto es una gracia. Tenemos que pedir al Señor, Señor, que yo vea, que yo tenga compasión así como tú tenés compasión. Este es el ejercicio que les sugiero. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión como tú me ves a mí y tenés compasión. Pidámosle que nos haga ver y tener compasión de quien encontramos en nuestro recorrido, sobre todo de quien sufre y está necesitado, para acercarnos y hacer lo que podamos para echar una mano. El Papa Francisco exhortó a los líderes de gobierno de Sri Lanka, país afectado por la crisis económica y social, a no ignorar el grito de los pobres. Esto en el marco de las multitudinarias protestas que se dieron en el país. Francisco dijo: "Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka que sigue sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica". De esta manera, Francisco renovó su llamado a la paz e imploró a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito de los pobres, ni las necesidades de la gente. Hay que recordar que el presidente de Sri Lanka anunció que dejará el cargo tras meses de protestas en el país.
a raíz de la grave crisis económica en la nación de más de 20 millones de habitantes, en su mayoría budistas. Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que continúa a sufrir los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país, renuevo mi llamamiento por la paz y exhorto a los que tienen autoridad a no olvidar el grito de los pobres y la necesidad de la gente. Una iglesia sinodal siempre en salida. Este fue el mensaje del Papa Francisco a la iglesia en Venezuela, que realizó su segunda Asamblea Nacional de Pastoral. Francisco envió una carta a los participantes de este encuentro, que fue leída en esta oportunidad por el representante de la Nunciatura Apostólica de Venezuela. Del 8 al 10 de julio, la Iglesia venezolana llevó a cabo la segunda Asamblea Nacional de Pastoral, con la participación de los obispos, sacerdotes y laicos de todo el país. El Papa Francisco envió un mensaje para los participantes del encuentro a través del encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en Venezuela, Monseñor Ignacio Cefalia. El pontífice pidió a los venezolanos responder con creatividad a los retos del tiempo actual. En la sesión inaugural, Cefalia hizo lectura del mensaje del Papa, quien pide a la Iglesia del país una parroquia misionera en salida para los nuevos tiempos. Para Francisco, la parroquia es el rostro más cercano y concreto de la Iglesia para la mayoría de los católicos de Venezuela. El coraje de salir, de abrirnos pastoralmente a lo desconocido. En referencia a eso, el Santo Padre afirma: en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Hoy, en este id de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Fin de la citación. Estimados hermanos y hermanas, esta me parece que es la tarea que nos espera hoy y en la que la Iglesia nos llama a dedicar toda nuestra fuerza, compromiso y atención. Y antes de irnos a la pausa, te invitamos a que puedas comunicarte a través de nuestras redes. Nos encontrás como Radio María Argentina en Instagram y en Twitter. Nosotros adelantamos un poquito lo que vamos a tener en el próximo bloque. Vamos a viajar hacia el norte de nuestro país, hacia Orán, para dialogar con el padre Julio Velázquez. Esto después de la pausa. Estamos juntos en Francisco a Diario y todavía resuenan los ecos de la beatificación de Juan Antonio Solinas, de Pedro Ortiz de Zárate y de toda la comunidad de los mártires del SENTA. Quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir y visualizar a través de las redes lo que aconteció hace 2 fines de semana atrás, realmente toda una fiesta en suelo salteño, y nosotros queremos encontrarnos con alguien que estuvo en el detrás de escena, ¿no? En la animación, también en la organización y más específicamente en el servicio de la liturgia. Estamos hablando del padre Julio Velázquez. Él es quien fue responsable general de la liturgia de la beatificación de los mártires del SENTA, a quien lo recibimos. Padre Julio, ¿cómo estás? Bienvenido y felicitaciones por todo el trabajo realizado. Muy bien, muchas gracias Cecilia y un saludo a todos los que nos escuchan y nos van a ver. Bueno, muchísimas gracias padre por este tiempo y comenzamos ya preguntándote cómo vivieron en comunidad, ¿no?, la preparación de esta ceremonia de beatificación. Este ha sido el llegar a una meta desde donde nos vamos a impulsar con mayor fuerza y mayor fervor.
Nos hemos preparado todo en comunidad, todas las parroquias, las comisiones, trabajando conjuntamente, porque ya venimos rezando desde el año 92, la oración, la peregrinación al santuario, que lo declaró el obispo el día 3, en las comunidades, las parroquias, peregrinos. Y a mí me tocó estar 3 años en Pillanal, también acompañando a esa comunidad y en esta devoción desde los inicios que empezamos. Así que esto, diríamos, ya era como ya un fruto maduro de celebrar, ¿no? Luego de tanto tiempo de preparación, de oración, ¿no? De aguardar esta gracia que esperábamos del Señor. Así que las distintas comisiones, a mí me tocó presidir la comisión de liturgia, donde tuve varios grupos de subcomisión, de coro, de música, de ornamentación, la parte de los sacristanía, diríamos, donde estaba la confección de los nuevos ornamentos, de los vasos sagrados, de armar, diríamos, este ámbito celebrativo, porque era en un lugar abierto, ¿no? En el complejo municipal. Padre. Esto, digamos, y fue, digamos, con un corazón abierto toda la gente, con un ánimo muy grande, un gran espíritu de fe y también de servicio. Qué hermoso, y la verdad que se vivió y se vieron los frutos, por así decirlo, de este trabajo comunitario. Yendo más a los gestos y a los signos que le dieron identidad a esta liturgia regional, ¿cómo ha sido la preparación también? Nosotros somos una diócesis en permanente estado de misión y también pluriétnica y también pluricultural. Tenemos el 20% de población aborigen, la mayoría son anglicanos, pero la otra parte es católica, y también hijos de inmigración interna y también del exterior, y vamos, digamos, viviendo esta realidad que nos muestran esta comunidad martirial de evangelizadora de don Pedro y de Juan Antonio. Entonces nos sentimos identificados, ¿no?, con ellos y viviendo, porque yo he nacido acá, me he criado acá, en compartir también con los aborígenes. Entonces lo tenemos, digamos, en la piel, en esta integración, ¿no?, más o menos que vamos teniendo, y sobre todo unidos en la fe. Por eso estos signos de incorporar estos signos de estas otras culturas de los pueblos originarios ya es común, diríamos, para nosotros, y esto lo hemos expresado más en la misa de acción de gracia en el santuario, porque teníamos poco margen, ¿no?, de la liturgia romana, ¿no?, de solamente de pocas expresiones, y además para que no sea tan largo y teniendo, diríamos, invitados, fue también esta celebración con la presencia de las autoridades provinciales y también otros invitados, que no podíamos expresarnos así tan espontáneamente como lo sabemos hacer, ¿no?, y como lo solemos hacer también. Por eso se fueron eligiendo estos momentitos para que manifestaran esta variedad cultural que vive nuestra diócesis y que se refleje de la mejor manera en la vivencia de la celebración. Padre, es lindo lo que vos decís, porque me imagino también que en esta preparación, junto a la diócesis local, junto también a las comunidades originarias, a la iglesia local, este proceso que se da hacia adentro también se fue dando en las dos celebraciones con los peregrinos. ¿Qué te ha acercado, qué pudiste observar de la gente que se llegó a vivenciar estas celebraciones, de esta también experiencia de inculturación y de adentrarnos en una tierra que nos recibía con todo este colorido que vos bien citabas, sobre todo en la misa de Acción de Gracias? Sí, los peregrinos realmente nos hemos edificado todos mutuamente por esa vivencia de fe y esa alegría que produce la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. En esa preparación nosotros también a nivel sacerdotal hemos tenido un retiro espiritual con los
con el clero jujeño, que compartimos a don Pedro, claro, ¿no? Y luego también otros encuentros, diríamos, fraternos y también y deportivos, que incluso así integralmente hemos ido preparándonos para este momento. Por eso lo hemos recibido a ellos, los de Humahuaca, porque rezamos juntos también, los de Salta, de las otras diócesis, realmente hermanados en la misma fe y en este testimonio de este sacerdote que es diocesano, ¿no? Claro. Porque estamos acostumbrados a los misioneros de las órdenes religiosas, de las congregaciones, pero es un párroco como nosotros de una iglesia local que sale a las periferias de su parroquia para anunciar lo mejor que tiene, que es Jesucristo y la salvación. Este ha sido, digamos, el pensamiento de Monseñor Sueldo al inicio. Yo era su secretario canciller y párroco de la catedral, que me tocó también incentivar desde el primer momento esta figura de don Pedro como cura diocesano, para que sea nuestro modelo, nuestro protector, donde nosotros acá, el clero de Orán y también de este NOA, nos miremos y nos reflejemos y tengamos de él este ejemplo y esta fuerza, ¿no? De dar todo más allá de nuestras debilidades, de la edad, de nuestras flaquezas, mostrar lo mejor que el Señor nos ha dado, que es Jesucristo, y anunciarlo a los demás, como dicen nuestros obispos. Por eso, este encuentro con los peregrinos era como si nos conociéramos de siempre, porque teníamos la fe común en Jesucristo y este modelo de sacerdote, de misionero y sobre todo de comunidad, ¿no? Ya que estamos en la sinodalidad, trabajando en la sinodalidad del sínodo de los obispos, la evangelización no la hacemos solo los sacerdotes, los consagrados, sino toda la iglesia, es decir, también los laicos, pastores y fieles, y eso es lo que vemos reflejado en esta comunidad martirial. Y es así, padre, agradecerte también, lo digo como peregrino, ¿no? De haber sido testigo de este colorido que hablábamos recién, ¿no? De la fuerza de la cultura, que nos viene de la mano también de estas raíces originarias que estuvieron de manifiesto en las danzas, en las lenguas, en el compartir, y esta fuerza también diocesana de una iglesia que ya precede, ¿no? El conocimiento de esta santidad que ya la venía viviendo hace muchos años. Por último, padre, ¿qué les queda grabado? Y precisamente alianza, martirio y misión, sí, ¿no? Quiere reflejar esto, la alianza con la cultura, con nuestros pueblos que comparten nuestra misma fe, ¿no? Tal cual, y creo que eso nos queda grabado como un sello. Padre, antes de despedirte, ¿qué es lo que va a quedar grabado en ustedes, ¿no? Después, más allá de la organización, que seguramente van en estos días relajando un poco después de tanto esfuerzo para volver a la misión diaria, ¿qué les queda grabado de esta vivencia, ¿no? De este encuentro? Primero, de esa experiencia de una iglesia viva, una iglesia dinámica, misionera y fraterna, que nos anima a seguir esta tarea de implantar el reino de Dios en estas tierras, ya no digamos con la sangre derramada de una sola vez, como lo expresó también nuestros obispos, una sola vez, sino en el servicio diario de la entrega, en el servicio a los hermanos, ¿no? Eso es lo que nos queda como fuerza para seguir con esta protección, con este modelo de nuestros mártires. Padre Julio Velázquez, te agradecemos muchísimo desde aquí el abrazo y nuestras oraciones también en agradecimiento por todo lo recibido de la mano de ustedes. Gracias a ustedes también, porque somos parte de lo mismo, de esta iglesia que anuncia a Jesucristo y quiere que su amor llegue a cada corazón de cada hombre. Muchas gracias y también por este servicio. Muchas gracias, padre. Hasta pronto. Nosotros, luego de esta hermosa entrevista, de este paseo por las tierras de Orán, de Salta y Pichanal, nos vamos a una pausa y ya regresamos. El Papa Francisco envió sus sentidas condolencias por la muerte del ex primer ministro de Japón, que fue asesinado el pasado viernes 8 de julio.
Me entristeció profundamente saber del asesinato del primer ministro de Japón, escribió el Santo Padre en su cuenta de Twitter en inglés. A su vez, Francisco dijo: la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público un telegrama enviado por el Santo Padre al nuncio apostólico en tierras niponas, tras el doloroso acontecimiento que enluta al país. El Papa Francisco se reunió por primera vez con el primer ministro japonés Shinzo Abe en el año 2014 en el Vaticano. Juntos discutieron formas de promover la paz en Asia y la atención al medio ambiente. El Papa suspendió su visita apostólica a Sudán del Sur y al Congo debido, como ya lo conocemos, a su dolencia en una de sus rodillas. Es así que el Sumo Pontífice encargó su representatividad en el secretario de Estado Vaticano. Estamos hablando del cardenal Pietro Parolin. A continuación te contamos más sobre este viaje. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, visitó África, ya que fue elegido por el Papa Francisco para acudir en su representación al viaje apostólico a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Este viaje estaba programado para principios de este mes de julio, pero fue aplazado por el estado de salud del Santo Padre. El cardenal Parolin ha sido recibido con vítores a su llegada a Sudán del Sur. El máximo diplomático del Vaticano viajó a la capital, Juba. Allí se reunió con los líderes políticos y eclesiásticos del país para hacer un llamamiento por la paz en nombre del Papa. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, dijo en su encuentro con el cardenal que se compromete a celebrar unas elecciones pacíficas, justas y transparentes en 2023. En tanto, en su visita a la República Democrática del Congo, el secretario de Estado celebró una misa en la explanada del Parlamento de Kinshasa. Unas 100.000 personas estuvieron presentes para recibir al cardenal con cantos y bailes. En la ocasión, el cardenal hizo un llamamiento a trabajar por la estabilidad del país. El sábado 24 de septiembre, el Papa Francisco viajará a Asís para participar del evento La Economía de Francisco. Allí van a participar jóvenes que proponen distintos ejemplos de una nueva economía más respetuosa con la persona. Será un viaje breve, podemos decirlo, porque saldrá del Vaticano a las 9 de la mañana para estar regresando a horas del mediodía. Al día siguiente, en cambio, tendrá una jornada más intensa porque visitará la ciudad italiana de Matera para clausurar allí el Encuentro Eucarístico Nacional. Saldrá a las 7 de la mañana y tras celebrar misa y reunirse con refugiados, volverá a Roma a las 14 horas. En las intenciones de oración para este mes de julio, el Papa Francisco pidió e invitó a rezar por los ancianos y los abuelos. Sobre esta iniciativa reflexionaba Andrea Sarubi, quien es el coordinador de la iniciativa El Video del Papa. Este mes, el Santo Padre pide por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. La intención coincide con la celebración de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará el domingo 24 de julio, tanto en Roma como en todas las diócesis del mundo. El Papa destacó que en las últimas décadas el número de personas mayores de 65 años no ha dejado de crecer. Este envejecimiento poblacional afecta especialmente a los países más desarrollados, donde el 25% de los mayores vive solo. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia, se lamenta el Papa en el video. Por su parte, Andrea Sarubi, coordinador de la iniciativa del Video del Papa, aseguró que en este último video se destaca que los ancianos tienen una sabiduría en el corazón y en la cabeza y aún pueden dar vida.
Los protagonistas de ese tríptico que has mencionado son siempre los mismos. O sea que tenemos los abuelos, los padres y los jóvenes. Y los jóvenes, ¿no? Bueno, y en este último vídeo se ven sobre todo los abuelos y los jóvenes, con el padre que intenta ponerse un poco en el medio, pero no, porque los abuelos quieren a sus nietos. Es lo que pasa en mi casa. O sea, que mi madre quiere a sus nietos, a mí ya no me quiere. Pero que es verdad, ¿no? Y lo que estaba diciendo la profesora Bertolaso, realmente es verdad. Porque es como si el mundo se hubiera puesto arriba abajo. O sea, me refiero, por ejemplo, a la palabra presbíteros, ¿no? En griego, ¿no? Anciano. Los más ancianos. O sea, uno llegaba a ser un presbítero. ¿Por qué? Porque era el más anciano. Eso quiere decir que quien era más anciano sabía más cosas. Ahora esto de revés. O sea, ahora yo voy a explicarle las cosas a los ancianos porque no se enteran de nada. Ah, eres un boomer, a mí me dicen los hijos, ¿no? Y yo digo a mi madre, mamá, pero tú estás, ¿no? O sea, que ahora es todo de revés. Y lo que nos está diciendo el Papa es justo lo contrario. Está diciendo, mira, los ancianos tienen una enciclopedia en su corazón. Una sabiduría. Una sabiduría en el corazón y otra sabiduría en su mente, en su cabeza, ¿no? Entonces, pueden dar vida, son el pan. Por eso el vídeo, ¿no? Tiene esta escena del dulce de pan. Porque ellos son el pan, los ancianos, y los abuelos hacen un dulce de pan, o sea, como si... Bueno, voy a decir algo eucarístico, digamos, pero en un sentido muy, muy cotidiano, ¿no? Digamos, ¿no? Que van a dar el pan a los nietos y a los jóvenes, ¿no? Y ese me parece el sentido de ese vídeo. Y por eso me gusta. Es muy sencillo. Pero el Papa siempre habla de cosas difíciles, pero de manera muy sencilla. Llegamos ya al final de esta edición y siempre nos quedamos con uno o dos fragmentos que nos puedan servir y abrir a la misión cotidiana. En este caso ponemos el foco en esta iglesia sinodal siempre en salida. Palabras de Francisco que las hacemos vida en su mensaje a la iglesia en Venezuela y que también pudimos hacer la vida y reconocer los testimonios en lo que fue la beatificación de los mártires del Centenorán y que bien hoy lo reflejó el padre Julio Velázquez en el diálogo contándonos sobre el trabajo en la liturgia, pero también sobre la experiencia que sigue viva allí en la iglesia oranense. Experiencia sinodal, que es una invitación para todos y nosotros queremos renovar con ustedes también esta invitación, valga la redundancia, para la semana próxima, que nos sigan acompañando en esto que es Francisco a Diario, un verdadero camino de hermanos.